¿Cómo está? Un gusto saludarle, gracias por acompañarnos en esta entrevista a fondo, donde hoy vamos a conversar con un amigo de esta casa, pero también un hombre que ha tenido una voz importante durante ya estos más de 2 años de pandemia. Me refiero al médico infectólogo de la Universidad del Paraíso, del IST también, el doctor Rodrigo Cruz. ¿Cómo está, Rodrigo? Un gusto saludarle y gracias por conversar con nosotros en esta entrevista a fondo con un tema que parece que se nos ha olvidado porque llegó la primavera. Ha sido una serie de situaciones, comienzan los días a estar más calurosos, pero seguimos en pandemia, Rodrigo. Hola, bueno, un gusto siempre estar en Quinta Visión. Como siempre lo digo, me siento en casa, para mí es un grupo de amigos y también siempre para mí es una alegría tratar de informar a nuestra población, a la quinta región. Es importante mantenerla informada con los nuevos avances, con lo nuevo que sabemos sobre esta pandemia que, como ustedes lo dijeron, ya llevamos más de 2 años, vamos a cumplir próximamente 3 años de evolución con todo lo que hemos arrastrado. Y por supuesto, tal como ustedes lo dijeron, esta pandemia no ha acabado, sigue y lo sigue complicando. Obviamente la situación es muy distinta a lo que vivimos antes en nuestro país, en el mundo previo a la vacunación masiva y previo a las medidas también que tomamos ya cuando empezamos a liberar progresivamente todas las medidas que por tanto tiempo utilizamos y recomendamos. Ahora, Rodrigo, hablemos del tema que está de moda, por llamarlo así de alguna manera. Esta famosa subvariante que se llama perro del infierno. Oiga, ¿de dónde sale esto de este perro del infierno? ¿Por qué se le llama así? Sí, esta subvariante, tal como ustedes lo dijeron, es tiene una modificación genética, pero sigue siendo la variante Omicron, para que la gente lo tenga claro. Es la misma variante Omicron con algunas mutaciones que le puede dar algunas otras características, como por ejemplo una mayor transmisibilidad, y por lo tanto va a ir lenta y progresivamente reemplazando a las otras subvariantes que teníamos en nuestro país y también en el mundo, a las variantes y subvariantes. El comportamiento de los virus y en general de todos los agentes infecciosos, entre ellos bacterias también u hongos, es que van compitiendo por este nicho, que en este caso es la población humana, y se van desplazando. Lo- por lo tanto, lo que tenemos ahora es esta nueva subvariante que le dieron este nombre coloquial o este nombre un poco estrambótico porque se piensa que tiene una transmisibilidad más alta que la variante original, que la cepa original, que la Omicron, y que ya sabemos que tiene una transmisibilidad mayor que las anteriores variantes. Ahora, eso está en estudio y también hay que dejarlo bien claro a la población para que esté tranquila que no hay una mortalidad mayor asociada hasta el momento. Para Perdón, nada. disculpe que lo interrumpa, Rodrigo, porque justamente anda la incertidumbre. ¿Qué pasa con esta variante? Hay informaciones de todos lados. Yo creo que ha faltado Mm, un poco de comunicación con respecto, y como bien usted lo dice, claro, esto a lo mejor tiene que ver con que ha aparecido hace poco esta subvariante, pero falta información sin duda, y es por eso que hemos querido conversar con usted, porque anda mucha gente asustada diciendo de que, o llega información incluso del extranjero, que esta subvariante era mucho más mortal, era mucho más mm. peligrosa que la Omicron, que tenía otras características mucho más fuertes. Descartamos totalmente por ahora eso. Totalmente descartado, es la misma Omicron, solamente con algunas otras mutaciones que le dan aparentemente una mayor transmisibilidad. Por eso que en varios países de Europa ha ido reemplazando a la variante Omicron original, por así decirlo, y lo mismo va a empezar a suceder en nuestro país y en otros países de Latinoamérica. Sin embargo, sabemos que para nada, hasta el momento, no hay evidencia de que se asocie a mayores complicaciones o a mayor hospitalización o a mayor mortalidad. Sigue siendo la variante Omicron y ahora en Chile desde ayer se está vacunando a población general de riesgo con la vacuna bivalente que viene justamente con cobertura para la variante original y la variante Omicron. Por eso es que es tan importante que sigamos insistiendo en que nuestra población, especialmente la población con factores de riesgo, tiene que vacunarse, porque es una muy buena vacuna la que tenemos ahora en Chile, la vacuna bivalente, y además tiene cobertura para estas variantes que estamos conversando. Ahora, esta subvariante se dio a conocer su presencia en nuestro país por parte de la ministra de Salud hace pocos días. Mm. Sin embargo, tengo entendido que ya había ingresado y se había identificado en el mes de octubre. ¿Debió haberse informado antes
¿Y se debió haber hecho una campaña informativa mayor para comunicar lo que significaba? Lo que pasa es que hasta el momento estas subvariantes no tienen un mayor impacto en la población. No es que se vayan a asociar o se asocian hasta el momento con una nueva, o sea, con un mayor número de pacientes hospitalizados, una mayor mortalidad. En el mundo están apareciendo muchas subvariantes. Hay que acordarse que la Organización Mundial de la Salud las clasifica en variantes de interés o de importancia médica. En estos momentos, muchas de las variantes son solamente de interés, es decir, hay que seguirlas, ver cómo se comportan en la población, pero no tienen un mayor impacto a nivel poblacional. Esta nueva subvariante tendría una mayor transmisibilidad y vamos a ver en los próximos meses y probablemente va a ser así también en nuestro país, que va a ir reemplazando a las otras variantes, pero que haya una mayor mortalidad asociada o una mayor hospitalización, o por ejemplo, otras complicaciones como complicaciones embólicas de otro tipo, eso hasta el momento no tenemos nada de eso. Así que la población tiene que estar tranquila y las vacunas siguen siendo efectivas para las anteriores variantes y para la variante actual. Así que tenemos que seguirnos vacunando y otro consejo importante que siempre repito, pero que nunca deja de estar de más, es que tenemos que seguir utilizando mascarilla en espacios cerrados, mal ventilados y en el transporte público y privado. Nos hemos olvidado de lo básico, utilizar mascarilla en estos lugares. Perfecto, dos temas que quiero retomar con usted. Lo primero, lo que dice de las vacunas, porque también llegó información, ocurrió información, se conversó de que las vacunas no eran muy efectivas con respecto a esta nueva subvariante. Eso también lo descartamos de antemano, No, ¿no? sí, totalmente descartado, las vacunas son efectivas, así lo hemos visto. Eh, yo trabajo acá en el hospital de Quilpué en las mañanas, en el hospital de Quilpué, que en el peor momento de la crisis estábamos llenos de pacientes, tanto en la unidad de cuidado intensivo como en sala. En estos momentos no tenemos ningún paciente en la unidad crítica, tenemos sí, un par de pacientes con COVID, pero no grave tampoco. Es decir, hemos notado un cambio dramático con las vacunas y por lo tanto estas vacunas, más aún que el gobierno decidió inocular a nuestra población con la vacuna bivalente, que insisto, tiene cobertura para Omicron BD2, por eso, para que la población lo tenga claro, tenemos cobertura para la variante original y para la variante Omicron. Y esta nueva variante no es más que la misma Omicron, por así decirlo, con algunas modificaciones genéticas. Por lo tanto, la recomendación es que sigamos vacunándonos porque en las últimas semanas se ha ralentizado la vacunación en nuestro país. Sí. Hay una falsa seguridad, así que medios como el de ustedes, nosotros y de los colegas tenemos que seguir informando a nuestra población e insistiendo para que aumente la vacunación en nuestro país. Bueno, doctor, cuando comenzaron a colocar las primeras dosis, ¿no es cierto?, las primeras vacunaciones, hubo una serie de reacciones en cuanto, ¿no es cierto?, a que dolía la cabeza, a que a lo mejor Mm. había algo de fiebre, causaba algunos malestares la vacuna. Esta vacuna bivalente, considerando la importancia que usted ha resaltado en esta entrevista, puede provocar esas mismas consecuencias, esas mismas reacciones, pero aquí lo importante es vacunarse, ¿sí o no? Sí, totalmente. Tenemos que seguirnos vacunando, tal como el ministerio y el gobierno lo ha escrito en su programa de vacunación, que desde el día de ayer está vacunando a población general que pertenece a grupos de riesgo. Las reacciones adversas son las mismas que las otras vacunas. Ya, por lo tanto, no hay mayor riesgo de complicación o de enfermedades graves asociadas a esta vacuna. Así que la recomendación es vacunarse. No, las vacunas salvan vidas, al igual que las mascarillas. Retomemos el tema de las mascarillas, basados en que el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, con nuevas autoridades, de alguna forma planteó, implementó un nuevo plan de Seguimos Cuidándonos, Ujú. ¿cierto? Una nueva estrategia, incluso bajó las fases. Y entre las medidas estuvo definitivamente retirarse la mascarilla en espacios abiertos y otros. ¿Fue lo mejor, doctor, considerando lo que estamos viviendo? Sí, yo creo que la medida fue buena en general. Yo creo que era el momento de empezar a liberar las medidas porque la población ya estaba agobiada con las restricciones que fueron necesarias sin duda. No,
era muy importante tomarla. Sin embargo, yo creo que la mascarilla, en mi opinión, yo creo que tiene que seguir siendo de uso obligatoria en el transporte público, público y privado, y en lugares mal ventilados o donde haya aglomeraciones. La misma ministra ha dicho que recomiendan en estos lugares de forma no obligatoria, recomiendan su uso, ¿ya? Pero obviamente dependiendo de cómo se comporte en los próximos meses la pandemia, eventualmente podría volver a ser obligatoria. En lo Es- personal yo creo que en estos lugares debería ser obligatorio. exacto, eso mismo le quería tomar dentro del hilo de esta conversación, porque en las últimas semanas como que aumenta el caso de contagiados nuevos diarios. Y Mm, también, ¿no es cierto?, el caso de personas que están activas con el virus positivo mm, en nuestro país. Esto viene ocurriendo hace aproximadamente 2 semanas. Se lo comento porque todos los días nosotros en nuestro canal hacemos un informe sobre el COVID. Creo que es importante estar mm. siempre mostrándole a la población lo que está ocurriendo. Y nos hemos ido dando cuenta, incluso cada vez queda la sensación, no sé, insisto, si será solo sensación, por personas cercanas, por otras personas, de que los contagios han aumentado y hay como todos los días más gente contagiándose. ¿Es así la situación o es solamente una Esa, percepción? esa, es así la situación. De hecho, en distintas publicaciones, acaba de salir el día de ayer una publicación en Estados Unidos, de Boston, donde comparan aquellos colegios que dejaron de usar mascarillas versus aquellos que los alumnos siguieron utilizando mascarillas, y en los colegios que no utilizaron mascarilla aumentó en un 30% el número de casos de COVID en relación a aquellos colegios que siguieron utilizando mascarilla. Entonces tenemos evidencia dura de que la mascarilla es útil en espacios mal ventilados, en espacios, insisto, como el transporte público y privado. Cuando la gente, y una recomendación directa que siempre hago, cuando vaya en el metro, cuando vaya en la micro, en el colectivo, usen su mascarilla. Es importante para cortar la transmisión de esta infección, porque hay que acordarse que el COVID-19 no es una infección cualquiera, es una infección nueva que puede traer bastantes otras complicaciones, entre ellas el síndrome post-COVID, que son complicaciones que pueden durar varios meses. Ahora, desde la Organización Mundial de la Salud, en un instante se planteó a lo mejor la posibilidad, ya que la pandemia estaba pasando. ¿Usted lo considera así o está tomando un nuevo brío, a lo mejor con estas nuevas subvariantes, Rodrigo? Sí, la pandemia no ha pasado, la pandemia está en una fase de estabilización, y esa estabilización está dada principalmente por la vacunación masiva que ha ocurrido en nuestro país y en todo el mundo. Hasta los países de más escasos recursos han ido vacunando de forma progresiva a su población, lo que estamos muy de acuerdo y es muy bueno. Y tiene que seguir aumentando esta vacunación. Pero la pandemia está lejos de terminar. Vamos a seguir teniendo casos, un número elevado de casos, si es que no seguimos tomando las medidas básicas. Si no recomendamos el uso de mascarilla en todos los lugares, menos en espacios abiertos, bien ventilados. Si usted está en una oficina con una ventana abierta, con buena ventilación, más que viene el buen tiempo ahora, pero si va en el metro, va lleno el metro, está cerrada las ventanas, o en el colectivo, o en el microbús, o en el autobús, tienen que usar mascarilla para tratar de evitar las infecciones. Y lavarse las manos, porque como que Por nos supuesto, hemos olvidado también de todo aquello, ¿no? Porque ya no por vemos tanta supuesto. gente con su botella de alcohol, al Mm, gel o claro, alcohol, ¿no es cierto?, por en lugares supuesto, por públicos. supuesto, por supuesto. Siempre, siempre. Bueno, ahora, doctor, esto se está dando porque estamos en pandemia, en un momento en que además ha comenzado la circulación de otros virus, que Mm. tenía que ver a lo mejor en los años anteriores, como se le dio mucho énfasis a la pandemia, ¿no es cierto?, al COVID-19, quizás estuvieron presentes, pero no tuvieron tanta visibilidad. Y hoy existe esta circulación mayor de estos virus, doctor, sobre todo en los menores. Sí, eh, lo que pasó es que, eh, lo que pasó es que por más de 2 años tuvimos principalmente SARS-CoV-2, y SARS-CoV-2 ocupó este nicho poblacional, y por lo tanto los otros virus respiratorios prácticamente desaparecieron en un momento, y a medida que los casos de SARS-CoV-2 empezaron a bajar también por el uso de mascarilla y por la vacunación masiva, han empezado a aparecer y retomar su nicho, su lugar, por así decirlo, para que lo entienda la población, estos virus respiratorios. Por eso que hemos tenido un desfase.
En estos momentos tenemos un brote importante a nivel nacional de influenza, principalmente influenza A, para influenza y también virus respiratorio sincicial que se ha retrasado. Entonces, también el uso de la mascarilla en estos lugares también es útil para prevenir la infección tanto en adultos como en niños. Así que el llamado es seguir cuidándonos, utilizando la mascarilla en estos lugares y tal como ustedes lo dijeron, la higienización de manos y el lavado de manos y el uso de alcohol gel son fundamentales dentro del concepto de higienización. ¿Los síntomas se pueden confundir o hay alguna diferencia como para que los papás y los adultos lo tengamos claro sobre todo? Totalmente, los síntomas muchas veces son inespecíficos, tanto los síntomas de SARS-CoV-2 como de influenza o la infección por parainfluenza, incluso virus respiratorio sincicial. A veces creemos que el virus respiratorio sincicial afecta solamente a niños, pero también vemos adultos, especialmente adultos mayores, por ejemplo, abuelitos que cuidan a sus nietos que han cursado con infección por virus respiratorio sincicial, incluso infección grave. ¿Ya? Así que insistir, podemos parecer majaderos, pero tenemos que seguir insistiendo en las medidas y que en el autocuidado de las personas en estos espacios donde puede haber transmisión o un mayor riesgo como lo son espacios más cerrados y transporte. Sin duda, y por eso que hemos querido conversar con usted, pues, doctor, porque creo que es importante seguir transmitiendo este mensaje. Lo dije al principio de esta entrevista, estamos en primavera, se nos viene el verano, hubo algunas libertades, y parece que nos olvidamos de que estábamos Mm, en pandemia. Yo creo que ahí está lo peligroso de no tomar conciencia de lo que estamos viviendo, doctor. Totalmente. El mensaje es bien claro a nuestra población. La pandemia sigue activa, es verdad, se ha ralentizado por las medidas que ya conversamos, sin embargo, sigue activa. La infección por SARS-CoV-2 no es una infección inocua, no es una infección fútil. Las personas pueden tener complicaciones, incluso aquellas personas que tienen una infección no grave pueden quedar con algunas complicaciones, que es lo que llamamos el síndrome post-COVID. Es decir, las personas se cansan al caminar, le cuesta subir escaleras, le cuesta hacer actividad física y eso puede durar varios meses incluso. Por lo tanto, lo mejor, aunque una persona sea joven o no tenga una comorbilidad que lo lleve a cursar con una infección grave, lo mejor es prevenir. La prevención ante todo. Y para esto, primero vacunarse. La población tiene que estar vacunada. ¿Ya? Las vacunas son seguras, las vacunas han salvado vidas. Segundo, uso de mascarilla en espacios mal ventilados, en espacios de transporte público, donde la gente se está infectando también. ¿Ya? Y también con eso vamos a evitar que nos podamos infectar por otros virus estacionales que se han ido corriendo en el tiempo porque como ha disminuido los casos de SARS-coronavirus, han aparecido nuevamente estos virus, por así decirlo, clásicos, o que todos los inviernos los sufríamos, tanto niños como adultos. Y hay que acordarse también de los niños. Sí. No, nosotros cuando hablamos de SARS-CoV-2 generalmente lo pensamos en adultos porque los niños son menos afectados, pero la infección por virus respiratorio sincicial, por adenovirus, por influenza puede afectar fuertemente a nuestros hijos, a nuestros niños y de forma muy sintomática. Niños que caen hospitalizados, que incluso pueden llegar a unidades críticas por estos virus, ¿ya? Así que el llamado a seguir cuidándonos. Cuando nos cuidamos, nosotros cuidamos a nuestra familia y también cuidamos a la población en general. Doctor, lo dijo la ministra usted ahí, lo esbozó dentro de algunas de sus respuestas. Si es necesario, vamos a tener que retroceder. ¿Usted ve que se puede dar ese escenario retrocediendo y perdiendo algunas libertades que se han ganado hasta el momento, que se han otorgado hasta el momento? Es muy difícil. Yo creo que lo que más podemos retroceder es al uso obligatorio de la mascarilla en estos lugares, que yo creo que debería ser así, ¿ya? Pero ya que ahora no es obligatorio, la recomendación es que lo usemos, que cuidemos a nuestro entorno familiar y a nuestra población en general, pero pensar en otras medidas en estos momentos, yo creo que eso no va a ocurrir. Yo creo que ya la población estuvo con estas medidas por un periodo muy prolongado y volver a retroceder sería muy difícil. Si es que se retrocede, yo creo que vamos a retroceder al uso obligatorio de mascarilla en el metro, en las micros, en los autobuses y en los espacios cerrados o mal ventilados. ¿La vacuna bivalente debería llegar para todas las edades o mantenerse en un rango etario de edades, como por ejemplo durante estos días en que se comenzó a vacunar a personas de 60 años y más?
y también, como bien usted decía, personas, ¿no es cierto?, entre 12 y 59 años que tienen alguna enfermedad. Sí, yo soy un partidario de la vacunación universal, a todos. Eh, En estos momentos se está priorizando a la población de más riesgo, pero yo creo que el Ministerio de Salud prontamente va a abrir a la población general con la vacunación bivalente, especialmente ya el próximo año y preparándose ya para un invierno que puede ser crudo, no solamente por SARS-CoV-2, sino también por las otras infecciones, por los otros virus respiratorios que nos pueden golpear fuertemente. Así que vamos a tener que vacunarnos el próximo año sí o sí, probablemente toda la población general con la vacuna bivalente y también nuevamente contra la influenza. Y esa es otra campaña importante que tenemos que dar, que gran parte de la población esté vacunada contra la influenza. Hablemos de otro virus, o de la viruela del mono, ¿no es cierto?, que también ingresó a nuestro país, se conoció en algunos casos, pero no ha habido mucha información en el último tiempo. ¿Está controlada esta situación en Chile, doctor? Sí, lo que pasa es que para que la población lo entienda, hay algunos virus que tienen una mayor transmisibilidad y buscan algunas vías de transmisión que le hacen más fácil y que favorecen brotes en la comunidad y favorecen la aparición de pandemias, tal como lo vimos con SARS-CoV-2. No quiero ser tan técnico, pero son virus que se llaman virus RNA y que se transmiten por gotitas o por secreciones respiratorias. Y son los virus que van a ir a generar pandemias y que probablemente en los próximos años, no quiero ser alarmista en esto, pero en los próximos años vamos a tener probablemente alguna otra pandemia. Y las características de esa pandemia que va a venir va a ser muy similar a lo que vimos. Son virus RNA que se transmiten principalmente por secreciones o por gotitas respiratorias. ¿Ya? En el caso de la viruela del simio es una viruela, es un virus DNA. Tiene otro material genético, la transmisión es más baja, requiere un contacto estrecho y prolongado. Por lo tanto, la probabilidad que el virus de la viruela del simio o viruela del mono, como se conoce comúnmente, genere una pandemia es poco probable. Además, tenemos una vacuna ya prediseñada previamente, una vacuna que es efectiva y que ya llegó a Chile para inocular a aquellos que son contactos estrechos de un caso confirmado. ¿Ya? Y además en nuestro país y también en el mundo ha ido afectando a un grupo bien específico de la población, ¿ya? Un grupo bien específico de la población y que por lo tanto tenemos que ir vacunando a todos los que son contactos estrechos de aquellos casos confirmados, ¿ya? Y tal como lo ha hecho el ministerio y que lo ha hecho bastante bien. Por lo tanto, probabilidades que vamos a tener más casos de viruela símica en Chile, por supuesto que sí, vamos a seguir, es un virus que probablemente también llegó para quedarse, vamos a seguir teniendo casos, pero para nada vamos a tener una pandemia como la que tuvimos con SARS-CoV-2. La población tiene que estar tranquila en eso. Es un virus distinto, con un mecanismo de transmisión distinto y con un material genético distinto que no favorece la aparición de una pandemia como la que vimos. Perfecto, doctor Rodrigo Cruz, médico infectólogo desde el Hospital de Quilpué, ¿no es cierto?, del IST también y de la Universidad del Paraíso, docente de la Universidad del Paraíso, gracias por conversar con nosotros. Creo que ha sido importante tener una conversación con ustedes de esta profundidad, donde hemos podido de alguna forma revisar lo que está pasando, donde estamos con su conversación terminando con los posibles nuevos mitos que surgían con respecto a esta subvariante del COVID-19 llamada perro del infierno, donde el llamado es a seguir cuidándose, a seguir extremando las medidas de seguridad y donde hemos conversado también de este último virus que también está circulando en este momento y por supuesto de la importancia de cuidarse porque también comenzó la circulación de otras enfermedades respiratorias. Muchas gracias, doctor, por conversar con nosotros hoy. Un encanto para mí, muchas gracias por la invitación, siempre disponible a tratar de informar a nuestra población. Es muy importante la información, lo que ustedes entregan para que la población se siga cuidando, siga tomando todas las medidas y se vacune. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y a usted muchas gracias por ser parte de esta entrevista a fondo, ya lo sabe. Lo conversamos con el doctor Rodrigo Cruz, médico infectólogo, una voz autorizada durante toda la pandemia, que ha sido uno de los referentes desde nuestra región hacia todo el país con respecto a lo que estaba pasando con el COVID-19 y también hoy conociendo la realidad de otros virus respiratorios que están circulando en nuestra región y en nuestro país. Que esté muy bien usted y su familia.